Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. A inicios de la década del 90 del siglo pasado, el académico estadounidense de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, publicaba un artículo con el ominoso título de ¿Por qué pronto extrañaremos la Guerra Fría? El argumento tenía dos partes. La primera era que desaparecida la Unión Soviética y desaparecido el Pacto de Varsovia, la alianza militar que esa potencia lideraba, probablemente iba a desaparecer la OTAN, teniendo en consideración que la OTAN fue creada para contener la expansión de la Unión Soviética y su alianza militar, el Pacto de Varsovia. A su vez, si se disolvía la OTAN, desde la perspectiva de Mearsheimer, esa alianza había sido la base para que, por ejemplo, los países que se integraron en la Unión Europea dejaran de recelar los unos de los otros, pero desaparecida la OTAN, la Unión Europea también podría resquebrajarse y por ende el mundo volvería a la multipolaridad que caracterizó a la primera mitad del siglo XX. Mearsheimer, como casi todos los realistas, creían que el orden bipolar de la posguerra, donde solo había dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, era más predecible que el orden multipolar del periodo que va entre las dos grandes guerras mundiales del siglo XX, porque en un orden multipolar siempre había la duda de quiénes se iban a aliar en caso de guerra. Mientras que esa duda desaparecía cuando solo había dos grandes potencias en el sistema internacional. Lo que sabemos en retrospectiva es que, desaparecido el Pacto de Varsovia, no desaparecieron ni la OTAN ni la Unión Europea. Pero en lo que sí acertó Mearsheimer es que el mundo hoy en día ofrece menos certezas que las que ofrecía en el periodo bipolar, en donde casi siempre lo que ocurría en alguna parte del mundo se veía en función a cómo podía afectar el balance de poder entre las dos grandes potencias. Diría que en esto sí tuvo razón Mearsheimer, y el conflicto entre la India y Pakistán es un ejemplo claro de ello. Porque uno podría decir, bueno, Pakistán es aliado de quién. Si nos atenemos a la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, Pakistán fue un aliado estadounidense muy importante en la lucha por vía proxy, es decir, a través de aliados locales, contra la Unión Soviética en Afganistán. Los mujahidín que luchaban contra la ocupación soviética de ese país tenían una retaguardia en Pakistán en la que la Unión Soviética no podía atacar por temor a implicar a Estados Unidos directamente en el conflicto. Y claro, Pakistán, terminada la ocupación soviética de Afganistán, utilizó sus nexos con esas milicias armadas irregulares, primero para concentrar su atención en Afganistán, porque los talibanes provenían de la etnia pashtun, o provienen de la etnia pashtun, que tiene fuerte presencia demográfica en el sur de Afganistán, pero también en el noreste de Pakistán. Y en lugar de tener milicias pashtun operando, por ejemplo, contra el gobierno de Pakistán en el territorio de ese país, Pakistán prefería que concentraran su atención en lo que pasaba en Afganistán. Por ejemplo, luchando ahora contra los ocupantes estadounidenses después de 2001. Pero también trataba de que volcaran su atención en otros casos hacia la disputa territorial en la zona de Cachemira. Y en ese caso, su atención se centrara en combatir lo que consideraban la ocupación ilegal de la India de Cachemira antes que nuevamente en el estado pakistaní. Ahí ya Pakistán empieza a diferenciarse de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos da muerte al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en territorio pakistaní, sin informar a las fuerzas de seguridad de Pakistán del operativo en curso. Y además, Pakistán se termina de distanciar de Estados Unidos cuando empieza a tener mayor protagonismo regional y mundial la República Popular China.
China es un actor por derecho propio en esa región, primero porque controla una pequeña parte de Cachemira. O sea, si bien la disputa es entre Pakistán y la India, China también tiene control sobre una parte de ese territorio y las partes no, digamos, disputan el control chino, perdón, por razones obvias. China es una gran potencia militar y económica, con la cual tienen buenas relaciones en el plano económico. En el caso de Pakistán, eso se refleja en el corredor económico China-Pakistán, que es parte de la iniciativa La Franja y la Ruta, y que crea un corredor por vía, digamos, férrea o también de carreteras entre el territorio chino y el puerto de Gwadar, que es importante porque le permite a China sortear la necesidad de que sus buques mercantes o sus buques tanques tengan que pasar por el estrecho de Malaca, en donde Estados Unidos podría restringir su acceso. El estrecho de Malaca está ubicado entre Malasia e Indonesia y es la parte culminante de una ruta que es la más importante económicamente para China, el llamado collar de perlas, ¿no? Que pasa por el Océano Índico, el Mar de Omán, etcétera. Entonces, en caso de conflicto con Estados Unidos, caso en el cual los buques tanques no podrían probablemente pasar por el estrecho de Malaca para llevar petróleo hacia China desde el Golfo Pérsico, podrían derivar ese petróleo hacia el puerto de Gwadar en Pakistán y transportar el resto del trayecto por tierra. El petróleo sería más costoso, pero en caso de guerra probablemente sea la única opción hacia China. Y además, China es ahora el principal exportador de armas hacia Pakistán. Más del 60% de las armas que importa Pakistán las importa de China. De hecho, para China fue una gran noticia, en un cierto sentido, el último enfrentamiento entre la India y Pakistán, porque el problema del armamento chino es que no era armamento probado en combate. Y hasta que nuevas generaciones de armamento no se prueban en combate, muchos consideran que no se puede tener la certeza de que van a tener un buen desempeño en caso de ser necesitados o necesitados. El tema es que este armamento chino fue probado en los recientes combates entre la India y Pakistán. Un avión de fabricación china lanzó un misil de fabricación china o varios contra aviones Rafale de la flota aérea de la India, derribando 3 según la India, 5 según Pakistán, y no es casual que las acciones de las empresas chinas que producían este armamento crecieran alrededor de un 40% en su cotización en bolsa después de estos enfrentamientos. Pero el tema es, China hoy en día es aliado de Pakistán. Y China además tiene un conflicto territorial con la India, eso también fortalece sus nexos con Pakistán, comparten un rival. Ahora, uno podría decir si China es rival de la India y aliado de Pakistán, Rusia, que es aliado de China, debería ser también aliado de Pakistán y rival de la India. Pues no, nuevamente, las certezas de un mundo bipolar acá se desvanecen. ¿Por qué ese no es el caso? Primero, porque la India es el segundo mayor importador de armamento en el mundo después de Arabia Saudita y 36% de su armamento, en el pasado era más de la mitad, hoy en día es alrededor de 36% de su armamento es de fabricación rusa. De hecho, la India tiene armamento incluso de la era soviética. Y claro, no puedes cambiar con facilidad a tu principal proveedor de armas, porque una vez que le adquieres el armamento, dependes de ese proveedor para repuestos, repotenciación, reparaciones, entrenamiento de pilotos, en el caso de los aviones, etcétera. Entonces, la India tiene una relación de dependencia con Rusia en el plano del abastecimiento de armamento, aunque también compra armamento de Francia, de Estados Unidos, etcétera. No solo compra de Rusia, pero Rusia es su principal abastecedor. Y segundo, la forma en que Rusia sorteó las sanciones de los países de la OTAN en materia de comercio de petróleo fue a través de venderla a países como la India. Y aquí la India se convirtió en un importador significativo de petróleo ruso,
como un mecanismo para evitar las sanciones, porque precisamente por las sanciones Rusia tenía que vender su petróleo a un precio por debajo de su cotización internacional y eso beneficiaba a la India. Entonces, pese a que Rusia es aliado de China, que es aliado de Pakistán, no es rival de la India. Más aún, los BRICS son una coalición de países en donde están los tres que acabo de mencionar, Rusia, India y China. En teoría, China y la India son rivales geopolíticos, pero eso no impide que la India busque tener una relación comercial con China, la segunda economía del mundo por tamaño de PBI, la primera por paridad de poder de compra. Ahora, la paradoja es que China, India y Pakistán, por un lado, son aliados en los BRICS, pero por otro lado, la India también es parte del llamado Quad, el acrónimo en inglés de Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, una alianza militar informal que integra a Estados Unidos, Japón, Australia y la India, ¿no? Entonces, la India es aliado militar de Estados Unidos, pero aliado en temas políticos y económicos de China y Rusia. Pero paradójicamente, el Quad, esta alianza militar liderada por Estados Unidos, de la que la India forma parte, realiza ejercicios en el Pacífico con una hipótesis de conflicto que es la contención o la disuasión de China en la eventualidad, la disuasión para evitar una guerra, pero la contención en la eventualidad de una guerra. La India es parte de esa alianza que hace maniobras militares para presumiblemente contener a China. Así que en lo que sí tuvo razón Mearsheimer es en que el fin de la bipolaridad ha complicado el panorama. Las alianzas hoy en día son más inciertas que en el pasado, los alineamientos no son automáticos, pero el no saber quiénes se aliarían en caso de guerra y el que estemos ante potencias nucleares, India y Pakistán, probablemente sea bueno para evitar que este conflicto escale. Lo fundamental son las armas nucleares, pero también está el hecho de que ninguna de las partes puede confiar con certeza en que en caso de una guerra de mayor calado, países como China, en lugar de apoyar decididamente a Pakistán, intenten mediar, por ejemplo. Bueno, eso en cuanto a por qué el mundo es más complicado hoy de lo que solía ser. En cuanto al tema de la reunión entre Donald Trump y el presidente sirio Ahmed al-Sharaa en Arabia Saudita durante la reciente visita de Trump, es interesante por varias razones. En primer lugar, Ahmed al-Sharaa era un personaje por el cual el gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta la víspera, hasta hace unos meses, $10 millones por información que lleve a su captura. Ahora es un jefe de Estado con el cual se reúne el presidente de los Estados Unidos. Y la organización a la que pertenece al-Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham, o Organización para la Liberación del Levante, es una organización terrorista. ¿Quién dice eso? El Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Donald Trump, en su listado de organizaciones terroristas. Todavía no ha sido removida de esa lista, dicho sea de paso, lo he verificado hace unos días. Entonces la paradoja aquí es dónde queda esa consigna tan manida pero falsa de que nunca se negocia con terroristas. Estados Unidos no solo, Israel por lo demás también, no solo han negociado con terroristas, han creado grupos terroristas, el Ejército del Sur del Líbano en el caso de Israel, y ambos, tanto Estados Unidos como Israel, han tenido vínculos con Mujahideen al-Halq, una organización militar opuesta al régimen iraní que está en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Nunca fue cierto, pero queda claro que, una vez más, de que se negocia con terroristas cuando se considera que eso sirve a los intereses de tu propio país, por mucho que se diga luego estentóreamente que tal cosa nunca ocurre. Ahora, levantar las sanciones contra Siria era lo adecuado,
Primero porque, aunque acabo de decir que Hayat Tahrir al-Sham está entre las organizaciones que Estados Unidos considera terroristas, es cierto que había roto con el Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra era la rama siria de Al-Qaeda, que tuvo relaciones con Israel en el pasado, como hemos visto. Entonces, por lo menos es cierto que Al-Sharaa y su organización ya no tienen esta agenda islamista global propia de Al-Qaeda o ISIS. Eh, y, que, y que para efectos prácticos es el gobierno de Siria, y la gran mayoría de los sirios creen que su país está mejor bajo este nuevo gobierno, según una encuesta, que bajo el gobierno anterior. Entonces, lo importante aquí es si va a cumplir con las promesas de generar un gobierno representativo que incluya a las minorías étnicas y a las mujeres en puestos prominentes, promesa hecha por al-Sharaa al llegar al gobierno. Pero la mejor forma de lograr eso no era aplicando sanciones que pudieran convertir, si no lo era ya, a Siria en un estado fallido. Que a Siria le vaya mal económicamente no era bueno para ningún propósito, ni para la estabilidad regional, ni para las perspectivas de un gobierno representativo en Siria. Y ustedes dirán, pero Estados Unidos no tenía mayores relaciones económicas con Siria. Por ende, ¿qué importancia tenían sus sanciones? Bueno, ahí entra a tallar el tema de las llamadas sanciones secundarias. Estados Unidos no solo impedía que empresas y el propio gobierno americano tuvieran vínculos con empresas o el gobierno de Siria, sino que además sancionaba a empresas y gobiernos, empresas de terceros países y otros gobiernos que tuvieran relaciones económicas con Siria. Y ese era el tipo de sanciones, las sanciones secundarias que sí afectaban seriamente la economía de Siria. Ahora, Trump dijo que levantaba las sanciones, pero hay que tener en cuenta que hay dos tipos de sanciones y solo puede levantar las sanciones de uno de esos dos tipos. Sanciones aprobadas por el presidente por decreto ejecutivo, esas las puede levantar unilateralmente Trump, pero también hay sanciones aprobadas por el Congreso. Y ahí Trump necesitaría que el Congreso tome la decisión de derogarlas, ¿no? Entonces no puede cumplir plenamente con lo ofrecido, pero derogar las sanciones por decreto ejecutivo ya sería un avance, porque además eran sanciones contra el régimen de Bashar al-Assad, que ya no existe. Eh, y ustedes se preguntarán finalmente qué motivos hubiera tenido Estados Unidos para actuar de esta manera. Yo diría que probablemente dos. Uno, la política exterior de Trump, lo habrán oído muchas veces antes, es transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Que en parte, cuando menos, se basa en un costo económico, costo-beneficio, perdón, un cálculo económico de costo-beneficio. Es decir, a cambio de los ofrecimientos de inversión, comercio y cooperación en seguridad aprobados por Estados Unidos, con Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos hace concesiones como la de reunirse con Sharaa y levantar las sanciones contra Siria. Esa es la dimensión transaccional de esta decisión. La otra dimensión es que hay un consenso creciente en el gobierno de Trump. De hecho, en el discurso que pronunció, si mal no recuerdo, en Arabia Saudita, desestimó cualquier vínculo con los neoconservadores, que eran los partidarios de guerras interminables en ultramar dentro del Partido Republicano en los Estados Unidos. Hay un consenso creciente, decía, en concentrar la atención en materia de seguridad de los Estados Unidos en China y el este asiático, a expensas de Europa y Oriente Medio. Entonces, también ahí entra a tallar esta decisión, ¿no? Porque ya Trump había anunciado que pensaba retirar las tropas norteamericanas de Siria. O sea, esto no es un rayo en cielo sereno. Estados Unidos quiere participar menos de conflictos armados en Europa, en Oriente Medio, para concentrar su atención en la contención de China, tema al cual me voy a referir en un siguiente podcast, pero eso es todo por hoy.